Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción y por invitarme a Eukanuba. La verdad es que es un placer estar con estos ponentes de tanto prestigio y hablando de algo que realmente está ligado con la especialidad a la que me dedico, que es la longevidad y el hecho de envejecer de una forma sana. Brevemente, presentarme un poco qué es lo que hago en el día a día. Sobre todo soy un clínico, me gusta el contacto con los animales, con los dueños, marcar un impacto más directo, sin dejar de lado lo que es la investigación básica molecular del cáncer, tratar de encontrar nuevas dianas terapéuticas, tratar de estudiar un poquito más en detalle por qué se produce el cáncer y también el diseño e implementación de estudios clínicos, que creo que es una parte fundamental. Lógicamente en 45 minutos va a ser difícil que os haga toda una explicación de cómo estamos en la oncología, pero daros un poquito el punto de vista de cómo puede afectar el cáncer tanto a la mascota como al dueño y ver un poquito cómo está avanzando esta disciplina. Me imagino que todos los especialistas creemos que nuestras disciplinas avanzan mucho más rápido. Creo que es bastante objetivo que la oncología en concreto en los últimos 10 años, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, el avance ha sido espectacular. No practicamos el mismo tipo de oncología ahora mismo que hace 5 años, va cambiando muy rápido. Para aquellos que sigáis las redes sociales, somos bastante activos a la hora de presentar artículos, nuevas investigaciones, entonces nos podéis seguir por las redes sociales. Y me gustaría comenzar un poco por tratando de desterrar algunos de los mitos que hay con la oncología. Son mitos estigmas o tabús que van asociados tanto en medicina humana como en veterinaria con esta enfermedad y que no solo afectan a los dueños, sino también a nosotros como veterinarios cuando se nos presentan los casos. Y es importante conocerlos y saber cómo lidiar con alguno de ellos. Una de las cosas que no vamos a podernos quitar, si os presento estas dos palabras, cáncer y tumor, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Probablemente algo negativo, ¿verdad? Y siempre pongo este ejemplo, es tal vez un poquito drástico, pero en muchos casos es lo primero que nos viene a la cabeza, tanto a los dueños como a nosotros. Y lo mismo, es algo que hay que conocer y hay que saber cómo afrontar con los dueños cuando se presentan. Otro de los mitos bastante frecuente o bastante común es precisamente eso, que la gente te dice, no, pero si no veo casi casos de cáncer, cuando eso no puede ser así. No puede ser así porque sabemos que más de la mitad de los animales van a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. En personas hace poco salió la estadística que es muy parecido. Es la primera causa de muerte natural. Por poner la estadística de otra manera, los animales de más de 10 años, la mitad también sabemos que el 45% fallecen de cáncer y en total una cuarta parte también si le damos la vuelta un poco a la estadística. O sea que es algo que tenemos que estar viendo en consulta continuamente y tenemos que estar familiarizados. ¿Y por qué parece que hay más casos? Y esto es algo real. Son muchos los componentes. Uno de los más importantes es que los animales viven más. Si viven más, no solo van a tener enfermedades endocrinas, enfermedades cardiovasculares, sino que van a tener más cáncer. Eso es así. Cuidamos muchísimo mejor a los animales, hay mejores planes de prevención, hay mejor nutrición para los pacientes. Y la medicina preventiva, el diagnóstico es mucho más avanzado hoy en día y somos capaces de detectar las enfermedades mucho antes. Además de la relación de las mascotas con nosotros, esto también ha cambiado. Hace 10 años, si escuchábamos a alguien en consulta decir, bueno, es que quiero a mi perro, lo quiero como si fuese mi hijo, nos parecía un poco raro, asumíamos que probablemente estaba un poco loco este dueño. Hoy en día es lo normal, que se presentan a nosotros como una persona más de la familia y así quieren que se le trate.
Uno de los grandes avances, como decíamos, es el diagnóstico. Esto también en los últimos 10 años ya no basta con hacer una ecografía y detectar una normalidad, sino que aspiramos continuamente masas, aspiramos lesiones en nuestros pacientes y podemos llegar a diagnósticos mucho antes y empezar a ofrecer tratamientos. El TAC, la resonancia, son cosas que cada vez se están incorporando más y nos permiten, por ejemplo, diagnosticar tumores cerebrales, que es algo que hasta hace muy poco a lo mejor no veíamos en la clínica diaria. Y siempre pongo este ejemplo, creo que solo va el vídeo de la derecha. Es simplemente un vídeo de una cirugía de un tumor cerebral, de un glioma en un bulldog, algo que hasta hace poco, ya os digo, no es algo que se hiciese de forma común. Ahora mismo con el neurocirujano que trabajo, casi que uno al mes estamos haciendo y sería sin duda imposible si no tuviésemos una resonancia, un TAC, ese diagnóstico previo y por lo menos ofrecerle este tipo de tratamiento a los dueños, que no deja de asombrarme, a pesar de que es algo que ya he visto en muchas ocasiones, el ver que llegamos a estos puntos de poder operar, en este caso el glioma, y extirparlo y ver cómo se recuperan los animales al mismo día de la cirugía. Ahora lo veremos, ahí está sacando el glioma. Y vemos aquí al paciente, estos 3 horas después de cirugía, todavía tiene algunos déficits de propiocepción, como es lógico, pero la recuperación es bastante buena y ahora veremos un vídeo a los 3 días que el animal está casi que totalmente recuperado. Y de nuevo esto es algo que hasta hace poco no era algo que se hiciese todos los días y ahora cada vez es más común, o sea que cada vez hay más opciones para nuestros pacientes con cáncer. Pasando un poquito a las causas del cáncer, aquí simplemente he hecho una simplificación un poco acerca de cuáles son las causas genéticas. Las mutaciones pueden ser o bien de un componente hereditario, de la línea germinal, o pueden ser somáticas, aquellas que se van adquiriendo durante la vida. Y hablaremos un poquito de la diferencia de estos dos tipos de mutaciones. Esta diapositiva es de humana. La doctora Watson ha adelantado algunos de estos conceptos que aplican no solo al cáncer, sino a otras enfermedades como hablábamos. Se cree que el 5 o 10% de causas de cáncer van a ser derivadas directamente de los genes y mutaciones en los genes, y el resto es el medio ambiente. El medio ambiente, lógicamente, en personas es algo diferente. Tenemos que tener en cuenta el tabaco, el alcohol, que nuestros pacientes no lo van a hacer, aunque el tabaco se ha visto, ahora veremos que sí que hay una relación con algunos tipos de tumores, lógicamente el humo del tabaco de los miembros de la familia, pero infecciones, obesidad, como estábamos comentando, dietas son muy importantes en humana y sin duda ya estamos viendo con muchos estudios que lo son también en veterinaria. Esta tabla la he sacado directamente del libro de oncología Withrow, de la última edición, y son algunos de los estudios que ya se han hecho intentando saber qué factores de riesgo conocemos a la hora de desarrollar tumores en veterinaria. Y comentaba la doctora Watson que los adenocarcinomas mamarios, aquellos animales que son obesos durante el primer año de edad van a tener mayor tendencia a desarrollar tumores mamarios. Aquellos animales que tengan mayor contenido de grasa en la dieta también están predispuestos a desarrollar tumores. Los carcinomas de células transicionales, ahora lo veremos en los Scottish Terriers, también podemos modular el riesgo de que padezcan un tumor modulando la dieta. Y así hay muchas otras causas conocidas. Los estudios en veterinaria no son tan extensos y no están tan bien diseñados como en humana, y hay muchas lagunas todavía en los factores etiológicos del cáncer, pero sin duda muchos vemos que son muy parecidos a los de humana.
Y alguna de las preguntas que te suele hacer el dueño, si he hecho algo mal, ¿no? El sentimiento de culpabilidad. Bueno, si me decís que este es vuestro perro de algún veterinario, probablemente os diga que habéis hecho algo mal si venís a mi consulta, porque sabemos que están predispuestos a desarrollar tumores, en concreto el sarcoma histiocítico, los flat-coated retrievers también sabemos que están predispuestos, y sin duda hay algunas razas que sabemos que están predispuestas a tipos de tumores en concreto. ¿Está bloqueado? I'm sorry, just the computer's Okay. frozen. Okay, should I continue? Y alguna de las razas que sabemos, aquí no he puesto la parte del diagrama donde indica qué es cada barra, pero perdón, la parte azul indica cuántas muertes relacionadas con cáncer por cada 10.000 animales, y vemos que hay razas como el pastor de Berna, como el boxer, que es algo que también es relativamente conocido, como el doberman, el gran danés, que están asociados o están ligados con una mayor tendencia a desarrollar cáncer. Y luego, curiosamente, vemos razas como el golden retriever o como el labrador, que también en algunos estudios siempre salen como que están predispuestos, y el riesgo relativo de padecer cáncer parece que no es tan elevado en esas razas. O sea que hay un componente hereditario marcado. A la hora de la dieta, ¿qué es lo que sabemos? En medicina humana siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es algo que a los dueños les preocupa muchísimo. Cuando llegan a consulta siempre te preguntan acerca de la dieta, no solo la que le tienen que dar, sino si la dieta que le han dado ha afectado o ha podido influir en la formación del cáncer. Y siempre pongo el mismo ejemplo de humana. Me parece muy curioso que simplemente cambiando un componente en la dieta se baje tanto el porcentaje de desarrollar un tumor. O sea, hombres que toman de 2 o 3 veces tomate durante la semana bajan las posibilidades de desarrollar un cáncer de próstata casi la mitad. Y se sabe que hay muchos nutrientes o muchos alimentos que tienen propiedades antioxidantes y antiangiogénicas, y ahora se habla de una nueva pirámide nutricional, no solo cuanto al valor energético, sino el valor de sustancias antioxidantes y antiangiogénicas, y esta es la nueva pirámide que han propuesto anticancerígena, en la cual la base está formada por vegetales, legumbres, frutas, y lógicamente arriba del todo donde menos deberíamos tomar es carnes rojas. Esta persona de aquí es el Dr. Lee, es uno de los mayores expertos en angiogénesis, y lo junto las dos cosas. No sé si conocéis TED.com, TED, es una plataforma de charlas. Es muy interesante, me marcó mucho una de las charlas que dio esta persona, es el mayor experto en angiogénesis, donde dijo que el futuro, no solo para prevenir cáncer, sino para tratar muchas de las enfermedades que tenemos, va a ser una nueva pirámide nutricional, o cada uno de los alimentos va a estar marcado con un color en el cual los compuestos antiangiogénicos o los compuestos antioxidantes van a ser también un tratamiento. Y la angiogénesis es un punto vital a la hora de que se genere un tumor. Es el paso previo para esas células tumorales que hagan que lleguen los vasos sanguíneos y que empiecen a crecer. Entonces, si somos capaces de modular eso, somos capaces de tratar y de prevenir muchos tumores. Y esto se ha visto, ha sido uno de los grandes avances en la oncología, en medicina humana, y en veterinaria lo está empezando a ser, es el cómo modulamos esa angiogénesis. Los tratamientos convencionales tocaron techo cerca del año 2000, no conseguíamos mejorar las supervivencias, y el añadir terapias antiangiogénicas sin duda ha mejorado las supervivencias en muchos de los tumores que se ven en humana, y los que estamos ya viendo mejorar la supervivencia también en veterinaria. ¿Qué sabemos en veterinaria? El único estudio donde modulando la dieta se ha visto algún resultado ha sido en un estudio con Scottish Terriers que están predispuestos a desarrollar carcinoma de células transicionales de vejiga, y se vio que administrándole 3 veces a la semana vegetales bajaban el riesgo de padecer esta enfermedad. En concreto, zanahorias era uno de los mayores componentes de esos vegetales que se le administraba.
O sea que ya vemos que modulando un poco la dieta o hay indicios que puede que seamos capaces de bajar el riesgo de padecer cáncer. ¿Qué otras cosas o qué otro tipo de mutaciones somáticas? Esto no está determinado por la genética. Sabemos que hay razas, en concreto las razas de pelo blanco o razas de capas de pelo cortas, que se exponen al sol durante mucho tiempo durante su vida, van a estar predispuestas a desarrollar, por ejemplo, carcinoma de células escamosas, hemangiosarcomas, y es simplemente estas mutaciones que originan la luz ultravioleta, algo que también está demostradísimo en humana. Otros factores etiológicos que todo el mundo conoce y que sí que se pueden modular son los factores hormonales. Si esterilizamos y castramos a nuestras mascotas, sabemos que no van a desarrollar tumores mamarios, sabemos que no van a desarrollar tumores uterinos, sabemos que no van a desarrollar adenomas perineales en el caso de los machos por la influencia de la testosterona, o sea que son cosas que realmente podemos alterar. Y algunos factores ambientales que no se han conseguido demostrar en muchos casos de una forma sólida la asociación con el cáncer, pero hay indicios de que pueda haber esa asociación y, como os decía, muy probablemente es porque los estudios no los hemos hecho con un poder suficiente. Pero herbicidas, por ejemplo, se ha visto 100% que está asociado con enfermedades como linfoma. Vivir en grandes ciudades parece que puede haber una relación con el hecho de desarrollar más tumores. Eso es algo que sí se sabe en humana. El humo del tabaco con el carcinoma de células escamosas, por ejemplo, en gatos, se ha visto que hay una asociación. Asbestos, radiación, cosas que en humanas se conocen y en veterinaria parece que ya se ven los vínculos. Y acabando un poco con esa parte de las causas y cómo podemos modular, ¿por qué tratar a los pacientes con cáncer? Parece una pregunta un poco sencilla, pero es importante. Los dueños realmente consideran a las mascotas, como decíamos, como miembros de la familia. Buscan en muchos casos no solo el tratamiento, sino que se le den las opciones, que puedan ir a la consulta y que escuchen las opciones. A lo mejor luego deciden una terapia paliativa y no deciden quimioterapia, pero por lo menos que se le den las opciones. Es una manera también de fidelizar a la clientela. Si eres capaz de proporcionarle a ese cliente que llevas viendo toda la vida opciones de tratamiento para esa enfermedad que acaba de ser diagnosticada o de prevención, es una manera de que confíe más en ti y que permanezca contigo sin duda. Y en algunos casos es un reto personal. Hay gente que pues, simplemente le interesa esta disciplina y se pone manos a la obra un poco a llevar el caso. Y pongo este fragmento de uno de los artículos bastante reciente, del 2014, donde se veía un poquito cuáles eran las expectativas de un dueño que iba a una consulta de un especialista en oncología, y simplemente es para que veáis que es muy similar a lo que probablemente buscaríamos nosotros si vamos a un oncólogo. Es simplemente llegar a un diagnóstico, que le comenten qué opciones hay, cuáles son los efectos secundarios, cuál es el coste, cuántas visitas va a suponer, cosas muy sencillas, pero que cualquier dueño hoy en día con una mascota con cáncer está buscando esas contestaciones, ¿vale? O sea que tenemos que ser capaces de alguna manera de proporcionar esas respuestas. ¿Y para qué? Decíamos el por qué. ¿Para qué? Calidad de vida. No se nos tiene que olvidar, y yo es lo primero que le menciono a los dueños en la consulta. Cuando se me olvida, normalmente me lo preguntan ellos, es calidad de vida. Queremos que la mascota, cuando le estemos administrando el tratamiento, esté igual o mejor que cuando se presentó. Hay veces que igual no puede ser porque ya se presentaba con síntomas, pero que como mínimo esté mejor o igual que si estaba bien cuando se presentó. Y esto es algo que con la quimioterapia que administramos en veterinaria se puede conseguir. El objetivo es totalmente diferente, no es la supervivencia. Si conseguimos una supervivencia más larga, muchísimo mejor, pero tiene que estar bien la mascota. Entonces, las dosis que utilizamos, los protocolos que utilizamos son totalmente diferentes a los que se hacen humana. El objetivo muchas veces es paliar o controlar la enfermedad, y es algo que estamos consiguiendo diariamente. O sea, en mi consulta ahora, o en nuestras consultas de la gente que nos dedicamos a esto, se ve cada vez más animales que tienen metástasis pulmonares y somos capaces de mantenerlos 6, 7, 8, 9 meses
cosas que antes no se podían hacer, o sea que estamos cronificando la enfermedad. Y acabar esta primera parte tratando de desmitificar. El cáncer no es igual a muerte, eso que os ponía al principio. Y los primeros que están curando cáncer continuamente son los veterinarios generalistas. Cualquier veterinario que recibe casos de tumores mamarios, en la inmensa mayoría de los casos los va a curar porque son benignos o poco malignos. Tumores de piel se están haciendo continuamente, no hace falta ser un especialista en oncología para curar esos tumores. Y así muchos, ¿de acuerdo? Y como mínimo, si no, cronificar la enfermedad. O sea que hay que ser positivos. Siempre recomiendo este libro, el de la izquierda, hace un poquito el resumen de la oncología en humana, cómo se ha avanzado durante los últimos 2000 años. Sin duda os lo recomiendo, es un muy buen libro de lectura, no porque me gusta la oncología, sino porque ganó el premio Pulitzer hace 3 o 4 años, y la verdad es que está muy bien escrito. Y ahora estoy leyendo este de aquí, que es acerca de las células ELA, que son las primeras células inmortales, que realmente marcaron una diferencia para la investigación, no solo en oncología, sino en otras muchas disciplinas, y también os lo recomiendo. Y lo pongo aquí porque realmente ese libro te explica un poquito la batalla que hemos tenido contra el cáncer en humana, y es un buen resumen también para ver cómo hemos hecho nosotros las cosas en veterinaria. Y la historia en veterinaria es un poquito más corta, son unos 50 años o así, pero los avances que hemos hecho han sido también muy importantes. No solo hemos hecho cosas por primera vez antes que en medicina humana, sino que les hemos informado en muchos casos, siempre un poquito por detrás, pero ahora en los últimos años, incluso en algunas cosas, estamos adelantándoles con las nuevas terapias. Lógicamente no voy a ir uno tras uno de todos los logros, pero mencionar los más importantes. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que los primeros trasplantes de médula ósea realmente se hicieron en perros, es donde más se aprendió acerca de los trasplantes de médula ósea, algo que se utiliza de forma muy común en las pacientes con enfermedades hematopoyéticas medulares, o sea que eso es algo que ya hacíamos hace más de 40 años. En el año 1980 aproximadamente se establece el grupo de oncología comparada. Esto es algo muy importante, ahora hablaremos un poquito de la oncología comparada. Después hemos sido pioneros en tratamientos de hipertermia, que hemos informado a Humana, hemos sido pioneros en terapias con bacilos, por ejemplo, hemos sido pioneros en algunas de las cirugías de salvamento de extremidad para osteosarcoma, también hemos informado en muchos casos a nuestros compañeros de Humana. Todo lo que es quimioterapia inhalada, los primeros estudios se han hecho en veterinaria, hemos sido los que le hemos informado. Inmunoterapia en osteosarcoma, también tocaremos algunas de estas cosas en las siguientes diapositivas. Y poco a poco, entre el año 2000 y 2015, que es donde realmente está avanzando la oncología, estamos empezando a tener una conversación directa con los médicos de Humana, en la cual ahora, como veréis, nos vamos a ver beneficiados ambos grupos. Primero porque vamos a avanzar en muchos casos la medicina humana, pero eso nos va a revertir para nuestros pacientes de una forma muy directa. Otro de los puntos importantes, y ya acabo con la parte esta de historia, es el descubrimiento del genoma canino en el año 2005. Esto sin duda ha marcado un antes y un después en cómo tratamos varias enfermedades y cómo estamos investigándolas, pero en el cáncer sin duda ha marcado la mayor diferencia, y ahora veremos algunos de los puntos. ¿En qué consiste la oncología comparada? Es algo que escuchamos muchas veces y a veces no tenemos un poco el concepto de qué es lo que está ocurriendo, y es simplemente utilizar modelos que tenemos, modelos veterinarios, modelos en perros y en gatos, de enfermedades que ocurren en el mismo medio ambiente
que están ocurriendo en medicina humana. El cáncer, muchos de los factores, como hemos comentado, etiológicos son iguales para animales que para personas. Compartimos muchas veces la misma dieta, compartimos muchas cosas. Entonces, utilizar esos modelos espontáneos de tumores para avanzar en el estudio y el tratamiento del cáncer en medicina humana, en este caso, ¿vale? Y el modelo es ideal, sobre todo porque tenemos una cantidad, estos son datos de Estados Unidos, pero una cantidad de animales y de posibles pacientes increíble, ¿vale? Son muchos los estudios que han visto que la patología de la enfermedad es exactamente igual. Esto es acerca del linfoma, el cromosoma, se han visto las mismas mutaciones en las mismas localizaciones dentro del cromosoma y son, ya os digo, múltiples los tipos de tumores en los cuales las coincidencias son asombrosas. Esto es algo que hablábamos antes, cuando vas a dar una charla a un grupo de médicos de humana, le hablas, por ejemplo, de melanoma oral, acaba la charla y te preguntan, pero bueno, ¿cómo le has inyectado el tumor al perro?, ¿no? Y te quedas diciendo, bueno, esta gente no está entendiendo lo que está pasando. Y es porque simplemente están acostumbrados a trabajar con ratones, con ratas, en las cuales son animales inmunocomprometidos, no tienen un sistema inmune normal, ese tumor no puede ser igual al que está ocurriendo en un paciente que está con un sistema inmune válido. Entonces, nunca va a poder ser lo mismo que un paciente que lo tienes delante y que ha desarrollado el tumor como lo desarrollamos nosotros. Y el resumen es que lo que haríamos es que compartiríamos gastos, como se ha visto ya en el desarrollo de algunos fármacos, compartiríamos gastos la sección de humana y la sección de veterinaria a la hora de desarrollar los fármacos, y hay varios ejemplos. Aquí os pongo un poquito las noticias o cómo cogió la prensa, ¿no?, el descubrimiento del genoma en el 2005, que ya os digo que ha supuesto un avance muy importante. Somos capaces ahora de detectar, aquí cuando pongo ESNPs, polimorfismos de un solo nucleótido, estos simplemente son, si consideramos el genoma como el libro, digamos, de nuestros genes, esto de aquí serían faltas de ortografía en cada uno de nuestras páginas. Si nosotros tenemos un libro cada uno del genoma, los SNP son faltas de ortografía en cada una de las páginas. Entonces somos capaces ahora de detectar muchos de los que nos importan. No es lo mismo que la falta de ortografía esté en una palabra importante o en un gen que controla algo importante que en un gen que no controla absolutamente nada. Entonces ya tenemos localizados los más importantes. Hay una similitud tremenda con medicina humana de esas faltas de ortografía, para que lo entendáis. Y en muchos casos la biología es tumoral. Antes también comentaban en la charla anterior acerca de los telómeros, la telomerasa. En los ratones en concreto, la biología de esos telómeros y la telomerasa no es idéntica a medicina humana, a los humanos, mientras que los perros son mucho más similares a lo que ocurre en medicina humana. Y esto de aquí es un chip, es ahora como miramos nuestro genoma de una manera muy rápida. Estos son test que en muchos casos no cuestan más de $500, $600, cada vez van a abaratarse más. Estos son sobre todo para investigación, pero en medicina humana cualquier persona que quiera puede codificar su genoma, incluso es más barato que eso. Y cada uno de estos colores indica justamente eso. Esto es la copia que tenemos individual de ese genoma, y aquí están marcados las posibles faltas de ortografía o esas posibles mutaciones en según qué genes. La cantidad de información que te proporciona esto es desmesurada, y el mayor problema que tenemos ahora es qué hacer con esa información que nos proporciona todo este microarray para detectar esas mutaciones. Otro de los avances en las terapias dirigidas son los inhibidores tirosinquinasa. Aquí empezamos por detrás de medicina humana, en el año 2000 o así es cuando empezaron los inhibidores tirosinquinasa, y ahora estamos en algunos casos por delante de ellos. Estamos haciendo estudios que ellos todavía no han hecho en medicina humana.
El primero en nuestro caso salió, yo creo que fue hace unos 6-7 años, bastante tiempo por detrás de medicina humana, pero ahora disponemos de al menos 2 en el mercado, Masivet y Palladia, y lo que hacen es que inhiben receptores tirosinquinasa que están localizados en la superficie de las células, y estos receptores tirosinquinasa están involucrados de una forma directa con el cáncer, están o mutados o están, digamos que el ciclo, el conducto celular, digamos, del receptor está alterado de alguna manera. En este caso, por poner un ejemplo, el factor endotelial vascular es uno de los principales mediadores de la angiogénesis y es el que más se trata de inhibir en muchos casos en medicina humana. En medicina humana hay fármacos que solo inhiben este factor endotelial vascular, y uno de los fármacos que tenemos nosotros también inhibe este receptor. Lo pongo esto simplemente como ejemplo para ver cómo funciona. Tenemos aquí el factor endotelial vascular que va a accionar el receptor, y este receptor va a dar la señal al núcleo de la célula para que se divida, ¿vale? Se convierte en la cascada hacia el núcleo y va a dar esa señal. Si tenemos un fármaco inhibidor tirosinquinasa, lo que hace es que bloquea ese receptor y no deja que se produzca esa reacción en cadena. Y es un poco como actúan cualquiera de los receptores tirosinquinasa, inhibidores de los receptores tirosinquinasa que tenemos a nuestra disposición. Cada semana, cada 2 semanas en medicina humana surge uno nuevo de estos fármacos en el mercado. Ahora ya son docenas y docenas de ellos, específicos para cada uno de los tumores que hay. Ahora ya se sabe, en muchos tumores no solo tienes una primera línea de inhibidores tirosinquinasa, sino que tienes una segunda línea cuando ocurre una resistencia, una tercera línea, una cuarta línea. Son fármacos muy caros de fabricar, son de 10 a 15 años, más de 1 billón de euros en muchos casos, por lo cual las empresas farmacéuticas tienen que buscar unos buenos modelos para intentar hacerlo más rápido y que no tengan fallos antes de llegar a las personas. En medicina veterinaria lo que hemos visto es que muchos de estos receptores están involucrados, aquí tenéis todo un listado, están involucrados en muchos tipos de cáncer diferentes. Y ahora son muchos los tumores que estamos tratando con estos inhibidores tirosinquinasa, ¿vale? Otro de los puntos donde también hemos sido pioneros y estamos siendo también pioneros es con las vacunas. Vacunas en todo caso terapéuticas, no preventivas, y algunos de los estudios, por ejemplo, para melanoma en humana, nosotros hemos informado con los estudios que se han hecho a la parte de humana. Yo recuerdo durante la residencia que te venía gente de Harvard, te venía gente de muchos sitios a probar algunos de los artilugios que tenían, porque el melanoma en veterinaria se comporta casi exactamente igual que en medicina humana, o sea que era un modelo muy fácil de estudiar. Disponemos de forma comercial de la vacuna del melanoma canino, hay ahora otra vacuna para los gatos. Volvemos a lo mismo, son vacunas terapéuticas, en este caso activa la interleuquina 2, y ya en breve, en Estados Unidos ya están disponibles, pero probablemente den el salto a Europa en breve. Hay anticuerpos monoclonales para los linfomas B y T, hay vacunas también para tratar osteosarcoma, y estas son cosas que antes eran simplemente investigacionales, ahora mismo ya están aprobadas por la FDA o preaprobadas por la FDA, y sé que están en vías de intentar llegar a Europa para empezar con estos tratamientos. Esto sin duda va a cambiar el panorama de cómo tratamos a nuestras mascotas, y esto es algo que antes nosotros le dábamos la información a la gente de humana, no obteníamos nada a cambio, nuestras mascotas no obtenían nada a cambio. Ahora ya estamos viendo ese retorno, ese flujo bidireccional de tratamientos para nuestras mascotas. Esta es la vacuna en concreto de melanoma. El doctor Phil Merman trabajaba muy de cerca con la gente de humana, y esto es información que han utilizado, como os decía, la gente de humana para poner en marcha también ellos vacunas para el melanoma. Por poner un ejemplo de un caso clínico donde se combinan un poquito algunas de estas terapias, os presento a Ralph. Ralph era un Vizsla de unos 9 años que se presentó con una masa en la boca de aproximadamente 4,5 centímetros, era un melanoma,
Una masa de ese tamaño en mandíbula caudal no suele tener muy buen pronóstico, probablemente sin una cirugía agresiva la supervivencia no llegue al año, ni mucho menos. Además tenía metástasis, se le hizo un aspirado del ganglio y tenía metástasis, no tenía metástasis pulmonares, y se le administró fosfato de toceranib, que es uno de esos inhibidores tirosinquinasa, además de la vacuna del melanoma. Y el paciente está vivo 3 años después del tratamiento, o estaba 3 años, después perdí la pista, y vemos aquí que no hay evidencia de enfermedad local, ¿vale? Es solo un caso, por supuesto, no hay que extrapolar a que todos los melanomas vamos a poder curarlos, pero pone de manifiesto algo que antes no veíamos. Este tipo de respuestas antes no se veían de forma habitual, y ahora cada vez más vemos animales que durante 1 año, 2 años o 3 años los tenemos controlados, tal vez no curados, pero controlados de su enfermedad. ¿Y cuáles son las iniciativas ahí? Iniciativas en Europa sí que es verdad que vamos un poco a la cola de estas iniciativas, pero son grupos de trabajo, entre ellos el grupo de oncología comparada que os comentaba, pero hay grupos de iniciativas privadas y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos se ha puesto manos a la obra con el NIH a investigar muy seriamente el cáncer en medicina veterinaria por el potencial que tiene de informar a medicina humana. Ahora las grandes mentes en oncología no están tanto en descubrir cómo modificamos el protocolo del linfoma para que vivan 1 mes más, 2 meses más, sino están precisamente en investigar qué posibles nuevos tratamientos y qué posibles descubrimientos importantes se pueden hacer y tener esa conversación directa y bidireccional con medicina humana. El mayor logro que se ha conseguido en ese aspecto es el CCOGC, que es un banco de muestras tumorales en el cual participamos bastantes universidades en los últimos 5 o 10 años y se han ido acumulando una cantidad ingente de tumores y de muestras tumorales con información clínica detallada del caso, y estas muestras están disponibles para los investigadores tanto de humana como de veterinaria. Es un acceso directo a diferentes tipos de tumores y esto está facilitando generar nuevos tratamientos, nuevos métodos diagnósticos. Sin duda está haciendo que avance mucho más rápido la investigación. Y al final lo que queremos es que reviertan en nuestras mascotas. No nos vale simplemente hacer un estudio, informar a medicina humana, que sean cosas que no podemos hacer, sino que al final esos medicamentos lleguen a nuestros pacientes, como estáis viendo que hay algunos medicamentos muy nuevos que están llegando. Y este es el nuevo modelo que se plantea, en el cual los perros estarían dentro del progreso clásico de estudios clínicos en medicina humana, que es ratones, fase 1, fase 2 y fase 3, en vez de tener que hacerlo de esa forma tan ordenada y que tarde muchísimo tiempo, nuestras mascotas pueden intervenir en esos pasos para adelantar ese proceso. Estos animales que se meten en estos estudios muy probablemente, ya lo hemos visto en muchos casos, se benefician de respuestas clínicas a la vez que están participando en un estudio clínico, y después cuando en medicina humana se llega a la conclusión de que es un fármaco útil, en muchos casos revierte otra vez en fármacos que se comercializan y que se pueden utilizar en nuestras mascotas. O sea que muy probablemente cualquiera de nosotros o alguno de nuestros hijos recibirá tratamientos que o bien hayan salido de pacientes, de perros que hayan ayudado a que se desarrollen esos fármacos. Y tendremos a nuestra disposición muchos más fármacos para tratar el cáncer. O sea que es una situación, como llaman los americanos, win-win, siempre ganamos. Y el último ejemplo ya para acabar, para que veáis que esto es algo real, es un poco antigua las fotos porque ya han pasado años. Estos son los primeros estudios que se hicieron con el tripéptido de muramil. Se trata de un compuesto de inmunoterapia que se empezó a estudiar con los perros con osteosarcoma.
Se vio que funcionaba, realmente vivían casi un 50% más los pacientes con osteosarcoma y ha sido el único avance en los últimos 15 años en medicina humana para los pacientes con osteosarcoma. Normalmente es una enfermedad que afecta a a personas adolescentes. El pronóstico es muy malo y ha sido, gracias a los estudios que se hicieron en perros, lo único que ha aumentado la supervivencia en estos 10-15 años. Y después la idea es que este fármaco revierta en nosotros y que lo hayamos podido utilizar en nuestras mascotas. ¿Vale? Y con eso acabo. Encantado de contestar cualquier pregunta que tengáis.